Bienvenidos a Surinam. Por fin estamos en Paramaribo, la capital de Surinam, o Parvo, como le dicen sus habitantes. El nombre Paramaribo viene del río principal que cruza esta ciudad, y que ya vamos a ir a conocer. Tiene onda esta ciudad, tiene buena vibra. Mira el amigo, qué estilo. Este ya es el 7º capítulo de la serie Conociendo las 3 Guyanas. Te invito a ver el video anterior donde hacemos el recorrido desde Georgetown, capital de Guyana, hasta Paramaribo. Este país es más pequeño que Guyana, tiene una población de casi 600.000 habitantes y más de la mitad vive en esta capital. Buena onda, hola hola. Si quieres conocer Paramaribo con todos sus colores y sabores, debes visitar el Mercado Central, donde vas a encontrar comida típica del país, frutas y artesanías. Aquí comprando unos bananitos a muy buen precio. El mercado también tiene lo suyo, un encanto especial. Además de ser el país más pequeño de Sudamérica, con 165.000 kilómetros, también es el más joven. Se independizó de Países Bajos recién en 1975. Pero antes de la independencia, casi el 30% de la población emigró a Países Bajos. Por ser ex colonia de Países Bajos, es uno de los 3 países en el mundo que el neerlandés es el idioma oficial. Los otros son Países Bajos y Bélgica. Un almuerzo bueno y barato, todo por menos de $2 americanos. Y muy guapas las chicas de Surinam. Dan ganas de quedarse. Surinam debe el nombre a la tribu Surine y su población es de las más diversas del mundo. La población indígena originaria es menos del 4%, casi el 30% proviene de la India y el resto de África. Aquí son famosos los cimarrones, con casi un 20% de la población, que fueron esclavos que escaparon al interior del país y conformaron sus propias comunidades. En 1863 se acabó la esclavitud y al igual que en Guyana, trajeron a muchos hindúes y chinos. Solo los chinos son casi el 9% de la población. Escuchan buena música aquí la gente de Surinam. Me gustó eso. Este es un segundo mercado un poco más pequeño y venden caparazones de tortuga. ¿Para qué quieren esto? Quizá en otros países es ilegal, la verdad no sé. Aproveché de reparar mis zapatos ya desgastados por el paso de la selva, y aquí los expertos zapateros de Surinam lo van a arreglar. Tanto hindú en Surinam, no podía faltar Mahatma Gandhi. Y se ven chicas guapas en Surinam, hay que salir de noche. Este es el centro histórico. El centro histórico fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el 2002. Son edificios del siglo XVII y XVIII. Aquí estamos frente a la Embajada de Haití, en pleno centro histórico de Paramaribo. Hace bastante calor, un clima tórrido. Deberían venir con ropa ligera porque además es muy húmedo aquí. La Catedral de Paramaribo es una obra arquitectónica realizada completamente en madera. La arquitectura es neerlandés con materiales de Surinam. Se le conoce como la ciudad de madera. Es evidente, la mayoría de sus edificios están en madera. Guyana y Surinam son los únicos 2 países de Sudamérica que se maneja por el lado izquierdo. Aquí estamos en el centro cívico, donde está su bandera y la bandera de países amigos. Surinam es el 4º país menos poblado del mundo. El centro histórico y este fuerte son los lugares más turísticos de Paramaribo. Este lugar primero fue un fuerte, en los 80 un centro de tortura y hoy es un museo.
se habla holandés o neerlandés, pero no todos hablan este idioma. El saludo típico es fa waka o ¿cómo estás? Si hablas inglés no vas a tener problemas, aquí la población lo entiende muy bien. Y al lado de estos edificios gubernamentales se encuentra el río Paramaribo. La mitad de la población habla Sranantongo, que es una mezcla de holandés, portugués, inglés y lenguas africanas, también llamado Nengre, Taki Taki o Surinams. Aunque por muchos años los neerlandeses intentaron suprimir este lenguaje, hoy se están convirtiendo en el más hablado del país. Lo vas a escuchar en todos lados, menos en el gobierno, pero incluso en la televisión y la radio se habla este idioma. Es un idioma criollo, un creolé, una mezcla más parecida al inglés. Aquí te enseño algunas frases típicas en Sranantongo. Fa waka, ¿qué pasa? Fa yutan, ¿cómo estás? Mi bien, estoy bien. Grandangui, gracias. Mi lovidati, me gusta eso. Omeni wiwan, ¿cuánto cuesta? Paramaribo es una ciudad muy pequeña, solo hay un cine en todo el país, el TVL Cinema. El 90% de este país es solo selva. También es conocida como Guyana neerlandesa y es uno de los países más pobres de Latinoamérica. Tiene política socialista muy influenciada por Cuba. Tiene muchas restricciones y es de los menos libres económicamente de América. Y entre los tres, Guyana, Surinam y Guyana Francesa, este es el país más barato para vivir. También el más pobre. Aquí estamos en el downtown, en el centro, donde puedes encontrar de todo. Recorrí todo el centro buscando algún tipo de souvenir y solo encontré aquí una tienda donde venden todo tipo de pelucas. Encontré recuerdos como llaveros, banderas, camisetas, imanes para el refrigerador o todo tipo de recuerdo. Aquí la gente no pelea por religión. Puedes encontrar una mezquita al lado de un templo hindú o una iglesia católica. Todos conviven en paz. Un verdadero ejemplo para algunos países asiáticos. Para viajar a la frontera con Guyana Francesa cuesta más de $20 por persona, pero si vienes a este terminal puedes tomar el bus por $35 de Surinam o menos de $1 americano. Te invito a ver el próximo capítulo, donde vamos a hacer el recorrido desde Surinam a Guyana Francesa, mostrando los costos y además vamos a explorar Cayenne, su capital.